Bien, buenos días. Vamos a estudiar Daniel capítulo 12, versículos del 2 hasta el versículo 4 el día de hoy. Recuerden que estamos enfocados en este momento en el tiempo del fin. Estamos hablando del periodo posterior a 1798, una vez que habían pasado los 1260 años. Y estamos ahorita continuando, no debemos de perder de vista que estamos en un proceso donde a Daniel se le está explicando lo que había quedado pendiente en el capítulo 8. Capítulo 8 él dice que termina enfermo y dice que no entendí. Y la sección que él no entendió estaba referida a ese proceso o ese periodo de 2300 tardes y mañanas. Entonces, él, Gabriel recibe la orden de ir a explicar la visión a Daniel. Y todo lo que se desarrolla posterior al capítulo 8, es decir, lo que tenemos concentrado en el capítulo 9, es una explicación de ese periodo de tiempo denominado 2300 tardes y mañanas. En ese capítulo 9 se logró avanzar un poquito y se le dijo a Daniel ese periodo de las 70 semanas, 490 años, es el inicio de la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas. Así que a Daniel se le hace explicación, sin embargo, la explicación no concluye ahí, sino que nos dice el capítulo 10 que se hace necesario la presencia propia de Cristo Jesús, y se le va a mostrar a Daniel, se le va a dar fuerza para que él pueda comprender la continuación de la explicación. Todo el capítulo 11 es una explicación que viene a desarrollar varios aspectos que en el capítulo, hasta el capítulo 8 no habían sido desarrollados, y que el capítulo 11 entonces viene ahora a explicarle a Daniel que en medio de ese periodo, digamos, de los medos y persas, hay una serie de hechos históricos que se van a dar, que ahí con Grecia hay una serie de hechos históricos que se van a desarrollar. Y luego entonces, posterior a eso, entrará entonces Roma, que va a ser un imperio que va a ir cambiando con el tiempo, ¿verdad? Primero aparece como un poder propiamente político, se va a dividir, eh, va a dejar de ser un imperio como tal y queda dividido en muchos países. Y luego nos habla entonces que a partir de esa división va a surgir lo que se denomina el cuerno pequeño. Y entonces este capítulo 11 no lo habla como cuerno pequeño, sino que lo habla como el rey del norte. Va a volver a retomar ese concepto y va a reforzar lo que se había mencionado en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Llegamos a los últimos versículos, 40 al 45, que desarrollan la última parte de este poder que tiene como propósito gobernar o dominar al mundo entero. Hay un grupo que no va a ser dominado, que son los hijos de Dios. Y entonces, aquí estamos en ese momento cuando este poder pretende tener el dominio, pretende tener el control del mundo entero. Y en medio de eso, entonces, surge este grupo, denominado también Apocalipsis como un remanente, un grupo pequeño que está presente en el mundo, opuesto a lo que ya estudiamos, que es la marca de la bestia. Es decir, es un grupo que adora a Dios en el día sábado, como el sábado es el centro de la ley de Dios, es la máxima expresión de adoración a Dios. Y entonces estamos en ese momento en que se está luchando. Hay una lucha por parte de Dios de conservar a los hijos fieles, y Satanás, por otro lado, de oponerse radicalmente a los hijos de Dios. Entonces encontramos nosotros allí que en estos versículos voy a leer, si ustedes quieren acompañarme ahí,
no los tengo en presentación, así que si gustan tener la Biblia abierta, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los en el libro. Esto lo estudiamos la semana pasada. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí nosotros encontramos, para Daniel, pudo haber resultado muy difícil llegar a este punto, puesto que estaba intentando comprender ese dominio que se habla de los 1260 años, esa extensión de dominio por un poder que es descrito de una manera, ¿verdad?, diferente a las otras bestias. Y ahora no solamente se le dice a Daniel que son 70 años, es decir, ya estaban a punto de finalizar los 70 años, o ya habían concluido por lo menos los 70 años de dominación de Babilonia, sino que ahora entran los medos y persas, cuando conocía él claramente que había una profecía que hablaba de la liberación del pueblo, y ahora se le dice que ese periodo se va a extender por 2300 años. Él trata de entender, y por eso es que se da el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, porque se le da la orden a Gabriel, vaya a explicarle a Daniel. Pero ahora, en este versículo, capítulo 12, versículo 4, se le da a Daniel otra directriz y le dice, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, que no iba a haber una comprensión de esta verdad hasta que llegara el tiempo del fin, es decir, hasta que pasara 1798. Ahí es donde surge entonces dos reavivamientos que hemos hablado en reiteradas ocasiones, ¿verdad? En el año de los 1700 a finales, en medio y al final de ese siglo, se da un reavivamiento y se empieza a estudiar la profecía, pero el segundo reavivamiento se da en los años de 1800. Ahí se estudia fuertemente el libro de Daniel y es el momento cuando Dios destapa o permite la comprensión de un periodo de tiempo que no había sido comprendido antes de ese momento, que son los 2300 tardes y mañanas. Estamos entonces ahora, posterior a todo eso, llegamos al momento en que Daniel describe que hay un tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia es un tiempo de angustia que va a afectar a toda la humanidad, tanto a los hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios. Y un ejemplo de esa angustia nos presenta en este caso el pastor Teller un ejemplo del terremoto que se da en Sumatra, en Indonesia, el 26 de diciembre del 2004, y juntamente con eso el tsunami que va a llegar a destruir a gran parte de la ciudad. Un terremoto que alcanzó el 8,7 en la escala de Richter. Tenemos nosotros que ese tiempo de angustia lo podemos ver también contextualizando en nuestro tiempo la gran migración, la gran violencia que hay entre los pueblos, entre las personas, entre las familias. Y Jesús había advertido precisamente de que llegaría un momento, como dice él, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Cuando se estudia un poco las expectativas que los científicos tienen sobre la Tierra, pues se hablan de muchísimos problemas, ¿verdad? Una complicación
en el área de la alimentación. Va a haber un racionamiento de alimentaciones, ¿verdad? Pareciera que no va a alcanzar el alimento según lo que dicen algunos. Otros dicen que el agua no será suficiente y que en muchos países sus luchas, sus peleas son basadas en tener precisamente los diferentes beneficios que tienen los países. Algunos pelean el agua, otros pelean el petróleo, todos tratando de garantizar la sobrevivencia en el futuro, ¿verdad? Otros hablan de la destrucción de un meteorito que va a chocar contra la Tierra y va a causar un daño terrible, similar tal vez a lo que muchas veces hemos visto en las películas, que se habla de la destrucción de la Tierra por medio de este tipo de eh, objetos que están ahí en el universo, ¿verdad? Que están ahí fuera de eh, nuestra influencia, pero que en algún momento podría pasar cerca, serían jalados, digámoslo así, por decirlo de alguna manera poco científica, ¿verdad? Por nuestra órbita y entonces llegaría a chocar con la Tierra. Otros hablan de los diferentes problemas que están generando la política actual, ¿verdad? O de algunos países en Europa, como España, donde la natalidad está por debajo del 1, y resto, lo que prevén ellos es que en un proceso entre 25 y un poquito más, un poquito menos, depende de cómo continúe eso, hay países prácticamente enteros que podrían desaparecer debido a esa situación de eh, la toma de decisiones de mucha gente de no tener hijos, ¿verdad? En fin, nos hablan de muchísimas cosas. Se habla de una tercera guerra mundial, la implementación para nada halagadoras. Encontramos nosotros, usted se pone a ver un ratito de noticias aquí en Costa Rica y entonces en un proceso de menor a 10 minutos se ha hablado de la muerte, de la violencia, del maltrato a hombres, a mujeres, a niños, a adultos, abusos de todo tipo. No vemos ahorita, ¿verdad? Eh, una mejoría en la sociedad, como se pretendía decir, que este era un siglo donde todo se iba a mejorar. Cada vez que va a cambiar de siglo, pues siempre piensan en una mejora, pero no ha sido así, ¿verdad? No ha sido así. El libro de Jeremías nos dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Encontramos nosotros que por otro lado entonces se nos habla de un grupo en medio de esta situación tan angustiante, un grupo que vive en paz, vive en tranquilidad. Somos nosotros los hijos de Dios que a pesar de las condiciones que vemos en el mundo, vivimos aferrados a la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Ahora, esa angustia, ¿por qué se da? Bueno, dos decisiones se tomaron, ¿verdad? Una se tomó a favor de Cristo y otra se tomó en contra de él. Las personas que tomaron su decisión de no aceptar a Cristo como su Salvador personal, de no aceptar la verdad de la palabra de Dios, van a llegar a un momento en que se van a dar cuenta que las promesas que el ser humano hizo, las promesas que ese rey del norte había dicho, las promesas de los políticos de mejorar
la política, la salud, la parte social, economía, se van a dar cuenta de que no, ninguna de esas esperanzas, esas promesas que estaban ahí fueron cumplidas. Se van a dar cuenta que también al no haber aceptado las promesas de Dios, se equivocaron. Van a llegar a un punto en que definitivamente se van a dar cuenta que se cometió un gravísimo error. Y por otro lado está el grupo que sí ha aceptado la esperanza en Cristo, pero su situación de angustia es diferente, ¿verdad? Su situación de angustia es diferente. Los que son hijos de Dios, su angustia está por el hecho de saber si realmente sus pecados han sido totalmente perdonados, si ha quedado algún pecado sin confesar, ¿verdad? Y esa es la angustia de los hijos de Dios. Pero los que no aceptaron a Cristo, los que aceptaron la marca de la bestia, precisamente van a recibir, ¿verdad? Las plagas, y entonces, van a quedar allí sin esperanza, sin ninguna intervención por parte de Dios. Tenemos que recordar también que estamos llegando a la etapa en que en un momento determinado el Señor Jesús saldrá del santuario celestial, es decir, va a cesar el ministerio de la gracia salvadora, ¿verdad? Que se extiende a los seres humanos. Ya no habrá ofrecimiento de misericordia, ya no habrá ofrecimiento de perdón, y los hijos de Dios tendremos que vivir sin la intercesión de Cristo en el santuario, ¿verdad? Será el tiempo entonces donde el momento que Jesús sale, deja de ser sumo sacerdote y va a venir a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el momento entonces que dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, ya se llegó al punto de que el ser humano va a vivir sin intercesor, ¿verdad? En la presencia de Dios. Este pensamiento, ¿verdad? Va a llevar a las personas precisamente a eh, como la experiencia de Jacob, por eso se llama la angustia de Jacob, porque Jacob tenía dos situaciones. Por un lado, sabía que su hermano venía a matarlo, es decir, corría el riesgo de muerte, pero por otro lado, él sabía que él había cometido muchos errores y como consecuencia de esos errores, entonces eh, no estaba seguro si había sido perdonado, ¿verdad? Entonces, eh, esa angustia es lo que se llama la angustia de Jacob, es la misma angustia que va a vivir el ser humano cristiano en el tiempo final. Por un lado, va a ser amenazado de muerte por el sistema llamado Aquí todo el micrófono suyo está apagado. ahora sí. Mencionaba entonces que son dos angustias diferentes, ¿verdad? Una es de orden espiritual para los cristianos
¿verdad? Si están acorde con la exigencia divina. Y la otra es una angustia que refleja que no tienen esperanza, ¿verdad? Debido a sus decisiones y a la frustración que tienen por haber creído en un sistema que no les proveyó como supuestamente iba a proveer. Elena G. White dice, aun cuando No se escucha. ya casi, hermanos, que me volvió a sacar el internet. Me volvió a sacar el internet. Ok, vamos a ver otra vez. Ok, dice, así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos, ¿verdad? Entonces vea qué bonito esto, porque si bien es cierto, seremos sometidos a una angustia debido a que somos seres humanos, a que hemos pecado y hemos buscado siempre confesar nuestro pecado, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. En el tiempo final, pues habrá una lucha por, como la vivió Jacob, de rogar a Dios, perdona mis pecados. ¿Será que no confesé algún pecado? ¿Será que hay algo oculto allí que no? ¿Verdad? Recuerdo hace mucho tiempo que hablábamos sobre la oración, no recuerdo quién era el pastor que nos hablaba, y decía, nosotros tenemos que orar a Dios pidiendo que nos recuerde cuáles son aquellos pecados que no hemos confesado, para poder confesar nuestro pecado y pedir el perdón a Dios. Esto es muy importante y es una aplicación muy importante. Y de no perder de vista la importancia que tiene el que nosotros podamos seguir confiados de la mano de Dios. ¿Ahí me están escuchando bien, hermanos? Sí, lo Sí, que no estamos viendo es la presentación. No, me está sacando el internet, entonces Ajá. vamos a trabajar diferente porque si no, no vamos a poder entender el tema. Ahorita vuelve a entrar ahí. Muy bien, entonces nosotros encontramos ahora que la palabra de Dios nos habla de esa liberación. Nos podríamos hacer la pregunta, ¿liberados de qué? ¿Verdad? Entonces,
Gracias a Dios, para este momento estamos hablando de la liberación del pecado. Estamos llegando al punto donde casi vamos a ser transformados cuando, ¿verdad?, el Señor Jesús venga, ascendamos al cielo, ¿verdad? Si estamos vivos o si hemos muerto en Cristo, entonces seremos resucitados. Vamos a dejar de sentir ya la tristeza por el pecado cometido. Vamos a ser liberados de todas las diferentes situaciones que hemos vivido, ¿verdad? A través del pecado. Hemos sido víctimas del pecado y también hemos cometido pecado. Otra vez su micrófono está apagado. Ok, ahora Carlitos, se sí. volvió ahí la señal. Ahora sí. Carlitos, disculpe, es que como han habido varias interrupciones, como que se ha perdido la línea. Desde cuando usted empezó a hablar de que dice la hermana Elena G. de White de los momentos de angustia, entonces se ha ido cortando. Ok, vamos a ver por acá. Vamos a volver un poquito por aquí, vamos a ver. Ok, básicamente, entonces, para resumir ahí lo que estábamos viendo es, hay un temor o un tiempo de angustia, ¿verdad? Que la Biblia lo denomina eh, el tiempo de angustia de Jacob. Es decir, nosotros, los que somos cristianos, nos tendremos que enfrentar al hecho de que como somos todavía seres humanos, pecadores, tenemos el temor de no haber confesado nuestro pecado. Entonces es muy importante que confesemos nuestros pecados a Dios. Les mencionaba que un pastor hace mucho tiempo nos recomendaba una semana de oración, que es fundamental que nosotros podamos pedirle a Dios en oración que nos recuerde cuáles son aquellos pecados que hemos cometido y que no han sido confesados, para que en el tiempo de angustia, ¿verdad?, nosotros podamos haber llegado a ese momento sin ningún pecado, es decir, que todo haya sido confesado y por lo tanto haya sido perdonado por la gracia de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de liberados o libertados de qué, bueno, entonces vamos a ser libertados del pecado, vamos a ser libertados de los efectos que tiene el pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra parte física, en nuestra parte espiritual. Vamos a dejar de sentir las inclinaciones al pecado que teníamos, en fin, ¿verdad? Será un momento de gozo y de alegría, precisamente porque este, seremos transformados, como dice el libro de Tesalonicenses. Dice el versículo 3 también, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí nosotros encontramos una resurrección, la iglesia la ha denominado la resurrección especial y se habla de dos resurrecciones, ¿verdad? Precisamente va a surgir antes de la primera resurrección, que es el momento en que Cristo viene, ¿verdad? Que se denomina también la resurrección general de los justos. Precisamente Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces encontramos nosotros allí que Gabriel nos habla, ¿verdad? O nos dice que hay una resurrección de justos y de impíos, ¿verdad? Y por eso utiliza el adjetivo
muchos, ¿verdad? Lo que hace diferencia porque no está hablando de la resurrección general en ese momento, sino una resurrección diferente, ¿verdad? Entonces, Daniel dice que unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Encontramos también nosotros que Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí encontramos a Jesús que también está haciendo una referencia a un momento en que previo a la segunda venida de Cristo, habrá una resurrección especial, ¿verdad? También encontramos nosotros que Jesús hizo una referencia en Mateo. Jesús le dijo, tú lo has dicho, en respuesta al desafío del sumo sacerdote Caifás, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí encontramos que Jesús también utiliza esta resurrección, es una resurrección especial y hace alusión a estos líderes religiosos que estaban allí, en este caso al sumo sacerdote Caifás, y Jesús le dice, bueno, usted va a estar el día en que yo vuelva por segunda vez, pero vas a resucitar para poder ver eso, ¿verdad? Entonces también encontramos nosotros que Apocalipsis dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces encontramos nosotros que todos aquellos personajes que estuvieron atacando a Cristo y al pueblo escogido de Dios, se enfrentarán entonces a Jesús en la segunda venida, cuando Jesús se presente como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Tenemos entonces allí, precisamente, que es una resurrección, ¿verdad? Que enfrenta a este grupo de personas a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Si no quisieron creer, pues tendrán que enfrentarse a esa realidad de la segunda venida de Cristo. Por otro lado, encontramos, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Encontramos nosotros que hay un grupo de personas que mueren posterior al año de 1798, son los que han predicado el mensaje de los tres ángeles y nos habla entonces que se tuvieron que enfrentar a la marca de la bestia, a la imposición de la marca de la bestia, ¿verdad? Es decir, tuvieron que luchar contra el dragón, ¿verdad? Contra ese poder que se unió en el tiempo final y entonces van a estar en ese tiempo enfrentando, pero mucha de esa gente va a morir, ¿verdad? Entonces, el NGFI dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Entonces, como iglesia adventista creemos que todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley, ¿verdad? También van a estar presentes los que le traspasaron, los que se burlaron de Dios, ¿verdad? Todos esos van a estar allí como una resurrección especial, ¿verdad? En este caso también es interesante que estos personajes, ¿verdad? Que denominados los que le traspasaron, todos ellos, bueno, ya murieron, van a resucitar con la presencia de Cristo en la segunda venida, van a volver a morir, luego de los 1000 años van a volver a resucitar y van a volver a morir cuando
Dios haga descender fuego del cielo, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas se enfrentarán a Cristo tanto en la segunda venida de Él como Rey de Reyes y también en la tercera venida de Cristo. Tenemos el versículo 3 que dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuo. Precisamente, entonces encontramos nosotros que esta solución que Dios plantea, la plantea tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Encontramos nosotros que hay, vamos a hablarlo como 4 grandes elementos fundamentales que Dios desea que comprendamos. El primero de ellos tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz, planteado en el capítulo 9, versículos del 24 al 27, cuando se nos habla de la profecía de los 490 años y que ahí nos dice que estará el Mesías, es decir, se habla del bautismo de Cristo, por lo tanto el nacimiento, ¿verdad?, de Cristo está incluido allí. El desarrollo de la vida de Cristo, ¿verdad?, llegar al momento del bautismo y también la muerte de Cristo, como dice ahí, a mitad de semana, es decir, el sacrificio que se iba a ofrecer a nuestro favor. Entonces ahí encontramos nosotros que Jesús hace un sacrificio que es sustitutivo y expiatorio, ¿verdad? Y es el que nos otorga a nosotros la justicia divina para poder nosotros recibir el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es un privilegio que recibimos por parte de Dios. Es un privilegio que recibimos por parte de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios. ¿Dónde empieza esa justicia de Dios? Bueno, en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Allí se inicia el proceso de restauración del ser humano. Luego, el libro de Daniel nos traslada bastante tiempo después, ¿verdad?, al momento del juicio. El momento del juicio, ¿verdad?, que es el otro proceso, pasar del lugar santo al lugar santísimo, el proceso de juicio, es un momento fundamental en el proceso de justicia de Dios, porque permite no solamente a los ángeles, sino a todo el universo, garantizar la justicia de Dios por medio de la, vamos a decir así, fiscalización que otros hacen de la justicia de Dios, es decir, cómo Dios está salvando al ser humano. Encontramos que el otro elemento que conforma la justicia de Dios tiene que ver con la segunda venida de Cristo, registrada en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, desarrollada también en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando dice que viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, dice que viene montado en un caballo blanco, ¿verdad? Allí encontramos un tercer elemento de la justicia de Dios y vamos al último elemento, ¿verdad? Estamos tratando de hacer un resumen allí. Es cuando se nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, es decir, el pecado queda eliminado totalmente a partir del momento en que pasan los 1000 años. Dios hace ver la justicia de Él a todo el mundo. Los impíos reconocen a la justicia de Dios. Cae fuego del cielo y entonces a partir de ahí se hacen cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso conforma parte de la justicia de Dios
que tiene un propósito de erradicar de manera absoluta el pecado del mundo, del universo entero, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son esos entendidos? Precisamente los que logramos o continuamos comprendiendo la obra de salvación de Cristo en la cruz, cuando logramos comprender la obra de la resurrección, ascensión de Cristo al santuario celestial, cuando logramos comprender lo que ha sido revelado en los libros de Daniel y Apocalipsis. Tenemos el privilegio de poder comprender esto, comprender el conflicto que hay entre el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, todas estas profecías que hemos estudiado conllevan un elemento para entender. Cuando se habla de entender, hay una acción también de voluntad que indica entonces que la persona aceptó, decidió, quiso comprender la voluntad de Dios, y entonces ahora no solamente se quedó en eso, sino vive también de acuerdo a ese mensaje, ¿verdad? Dice también: el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Vean que el tercer ángel entonces también va a llevar un mensaje de predicación que es la comprensión de la justificación por la fe, ¿verdad? Y llegamos a otro momento posiblemente muy difícil para Daniel, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, encontramos nosotros ahora a Daniel otra vez enfrentando posiblemente una situación que no fue tal vez de su agrado, y es que se le había dado a Gabriel la orden de que enseña la visión, y ahora se le dice: cierra las palabras y sella el libro, porque, por decirlo así, tú no lo vas a comprender, sino que lo vamos a dejar hasta más adelante. Entonces, aquí encontramos nosotros que la verdad propiamente de las 2300 tardes y mañanas sería comprendida específicamente hasta después del tiempo del fin. No iba a ser verdad presente en ningún tiempo anterior, ¿verdad? Pero sí, a partir de ese momento se restauraría lo que hemos conocido nosotros como la continuidad, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz, la intercesión de Cristo en el santuario celestial y el juicio que se está realizando, porque ahora pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, posiblemente Daniel quedó un poquito ahí triste, posiblemente, tal vez quedó impotente de no poder llegar a la comprensión máxima. Creo que cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, existen áreas de la palabra de Dios de las que no podemos llegar a profundizar más allá de lo revelado. Y posiblemente hay cosas que han sido reveladas y que no tenemos la capacidad de comprenderlas a plenitud. Pero eso no debe minar nuestra fe, sino que más bien nos debe hacer ver la importancia de confiar plenamente en Cristo, ¿verdad? Y precisamente encontramos nosotros que entonces a Daniel no se le explicó, pero sí lo entendemos nosotros, que después del año 1798, después de ese periodo de 1260 años de persecución, pues habría un aumento en el entendimiento de la profecía bíblica. Cuando se habla de la ciencia se aumentará, no está hablando de la ciencia como la conocemos hoy, en el aspecto de los cohetes, de las grandes máquinas que hay ahora, la gran tecnología que hay, sino que hace referencia a la ciencia de la salvación. Habría un despertar en eso, y encontramos nosotros que Dios hizo un trabajo para que en diferentes partes del mundo eh, se presentaran personas que escudriñaran las escrituras y pudiesen llevar entonces a las personas a un conocimiento de la palabra de Dios y un despertar en la segunda venida, un despertar en la profecía bíblica, en la comprensión y orientación de la palabra profética, y eso fue y ha sido muy importante para el desarrollo también del mundo, ¿verdad? El versículo 13 del capítulo 8 dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Verdad? O de la continuidad y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Entonces, a Daniel se le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, el periodo profético más grande, más extenso de la profecía bíblica, y del momento también cuando se cierra
ese proceso o ese tiempo profético. A partir de 1844 ya no hay un tiempo profético más, ¿verdad? Entonces, es precisamente este periodo de tiempo como un periodo fundamental en la comprensión de, en el periodo de los 1260 años, se trató de oscurecer, de nublar, de que no se diese a conocer la verdad del santuario, pero posteriormente a eso, Jesús en su tiempo tenía establecido que esta verdad iba a surgir como una verdad presente. Y entonces sería o se podría comprender. Sin embargo, bueno, cuando Daniel se imagina 23 siglos más adelante, posiblemente se pudo haber sentido un poco frustrado debido a eso, ¿verdad? Eh, Gabriel viene a explicar, ¿verdad? Y ahora no solamente va a explicar, sino que va a agregar otro dato que posteriormente lo vamos a retomar un poquito. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Precisamente, hay un momento en que no se puede entender esta verdad del santuario, pero a Daniel se le dice, bienaventurado el que llega a los 1335 días, y bienaventurado el que llega a 1844, porque precisamente será el tiempo cuando el santuario será purificado, es decir, la verdad del santuario sería retomada otra vez. Las personas podrían llegar a comprender y a conocer mejor todo el desarrollo del santuario. Por eso se dice bienaventurado el que espere, el que pueda llegar ahí, ¿verdad? Y la predicación que se extendió a todo el mundo. Y dice también la palabra en el versículo 4, 12:4, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, debemos de recordar que alrededor de 1798, con la Revolución Francesa, surgen también una serie de movimientos, surgen una serie de denominaciones cristianas también, y muchos de esos elementos van a entrar en oposición a la enseñanza del santuario, a la enseñanza del Jesús que está en el santuario celestial, ¿verdad? Y encontramos nosotros que, por ejemplo, hay un escritor de apellido Moltmann, que él dice, desde la Revolución Francesa, la humanidad está viviendo en un permanente estado de crisis. Con gran dificultad se sale de una de ellas, pero tan solo para verse envuelto en otra, más severa aún que las anteriores. Y también contamos que la G. de Fay, haciendo referencia a este tiempo, dice, al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Entonces, en ese tiempo, eh, posterior a 1798, ¿verdad? Con el inicio de la Revolución Francesa, se dieron muchas cosas o se siguen dando muchas cosas, y el fin último, como dice la NG, es la anarquía. Usted nota que se establecen leyes y se establecen para violarlas, pasan por encima de los derechos de diferentes sectores, de diferentes partes de la población. Los políticos venden su país por recursos, por dinero, por intereses personales. Se establece una ley y es fácilmente esquivada por sectores que tienen dinero, sectores empresariales, etcétera, ¿verdad? Entonces, en medio de ese caos, Dios ya había prometido, ¿verdad? El surgimiento
o la posibilidad de que la ciencia sea aumentada, es decir, la palabra de Dios sería predicada. Precisamente por eso Estados Unidos surgió. Recuerdan, les dije a ustedes que el surgimiento de Estados Unidos, la libertad que Estados Unidos promovió, el financiamiento que Estados Unidos le ha dado a la predicación del Evangelio, ha sido muy importante para que la verdad de Dios pueda extenderse a todo el mundo. Entonces ahí tenemos nosotros que paulatinamente el mundo ha llegado a conocer la verdad del santuario, ¿verdad? La verdad de la continuidad de Cristo en el santuario. Y encontramos nosotros también, ya en el capítulo 10, que tenemos que recordar, y eso lo vimos hace bastante tiempo, donde hemos estudiado un poquito la sexta trompeta, ya hemos hablado que una fecha importante era la fecha del 11 de agosto de 1840, donde Apocalipsis 9:15 hace una referencia, y precisamente el capítulo 10 viene a anunciar, viene a decir que hay un momento en que ya se van a acabar o se está anunciando la terminación del tiempo profético. Es decir, cuando llegamos a 1844, ese tiempo es el último tiempo profético que la palabra de Dios nos dice. Por eso cuando algunos sectores adventistas y no adventistas proyectan el periodo de los 1260, el periodo de los 1290 y el periodo de los 1235 en el futuro, se está violentando el principio de interpretación historicista, se está violando el principio de interpretación del día por año, lo que no corresponde con la enseñanza bíblica de la iglesia adventista también, ¿verdad? Entonces, llegamos al año 1844, que es un elemento fundamental en la justicia de Dios, que es cuando Dios se expone para que el universo pueda verificar la justicia de Dios, para que se pueda otorgar el perdón definitivo de los pecados que han sido confesados y que han sido depositados en el santuario celestial. Es el momento en que está cerca la segunda venida de Cristo y el fin de la historia del ser humano que ha cometido pecado y que no ha tenido el perdón en Cristo. Precisamente por eso es que Daniel 12:12 dice, bienaventurado o dichoso el que espere y llega a 1335 días, ¿verdad? Porque este pueblo que surge a partir de este momento histórico tan importante, 1844, es un pueblo que restaura el conocimiento del santuario. Por eso es que es importante que conozcamos, entendamos y prediquemos este mensaje, ¿verdad? Y este conocimiento nos debe llevar a nosotros al compromiso de entender. Sí, cometemos pecado, pero tenemos en Cristo la solución. Confesemos nuestro pecado a Dios, ¿verdad? Ayudemos a otras personas a entender que Jesús es nuestro sustituto en el santuario celestial, que podemos transferir nuestro pecado al santuario celestial y que Dios nos otorga su justicia por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso es que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A eso se refiere entonces la ciencia que habló Gabriel cuando se dirigió aquí en el capítulo 12, ¿verdad? Entonces, llegamos al final de este tema, recordando que Gabriel aparece aquí por última vez y después de ahí va a aparecer 500 años más adelante cuando se le aparece allí a la Virgen María, ¿verdad? Para hablar acerca de Jesús. También cuando se le aparece, eh, bueno, en el templo de Jerusalén para anunciar precisamente el nacimiento también de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, eh, ahí va cerrando la explicación de Gabriel. La otra semana, si Dios lo permite, estaremos avanzando con otros versículos y esperamos cerrar en enero, si así Dios lo permite, la explicación que hemos venido realizando en los libros de Daniel y Apocalipsis. Bien, no sé si queda alguna pregunta. Sé que es bastante información, pero ahí les va a quedar la presentación para que la puedan leer y poder repasar.
Gracias. Bueno, entonces vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti, que vas a otorgar perdón, nos vas a otorgar paz y vamos a poder soportar, Señor, el momento difícil que vive esta tierra, aferrados a tu mano poderosa. Quiero pedirte, Señor, una bendición por cada hermano que está hoy conectado, que tu bendición les pueda alcanzar, Señor, pueda atender sobre todo su vida espiritual. Muchas veces, Señor, nos podemos sentir tristes, podemos sentir decepcionados de nosotros mismos, porque no estamos a la altura, Señor, del llamado que tú nos has hecho. Pero confiamos, Señor, en tu misericordia, confiamos, Señor, en tu gracia que nos otorga, Señor, para libertarnos del pecado, para que nos siga dando fuerza para luchar y para vencer, Señor, en Cristo. En tus manos nos depositamos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Ven un feliz domingo, una feliz semana, que Dios pueda bendecir y que podamos seguir en comunión con Dios. Amén. Muchas gracias, Amén. Machito. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Bendiciones. Feliz semana para todos. Muchas Feliz semana. gracias, Carlitos, y feliz semana para todos. Hasta que al fin llegó mi ansiada resurrección especial. Pero ya la entendí bien. Gracias. Bueno,